Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy que es referente al tema de procesos. Vamos a hacer una continuación del video anterior que espero que ya hayan visto. Vamos a hablar de la planificación de procesos. Entonces, recordemos brevemente qué es un proceso porque siempre se olvida, ¿no? Entonces, un proceso es un programa en ejecución. Fíjense acá las diapositivas. Es un programa de ejecución de datos, instrucciones y recursos de estado. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, solamente es para que repasemos en este instante. El sistema operativo carga el programa en memoria para su ejecución. Las instrucciones van accediendo a los datos que necesiten y guardando los resultados en la zona de memoria asignada. Palabras más, palabras menos, un programa va a estar compuesto de instrucciones y datos que van a ser pasados a la memoria RAM, que eso era pues básicamente lo que se había hablado. Cuando se pasa a la memoria RAM, el programa se vuelve un proceso. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver algo ya diferente y es el tema de multiprogramación. Es decir, la posibilidad de usar la memoria RAM no solamente para ejecutar un único programa, sino varios, de forma simultánea. Entonces el objetivo es aprovechar los tiempos muertos de la CPU para ejecutar otros programas, digamos, en procesos simultáneos, aprovechando los recursos, ¿sí? del computador. Y tener la falsa apariencia de ejecución simultánea de varios programas. ¿Por qué se habla de falso? Porque realmente el procesador va haciendo cosas uno a una, de forma prácticamente secuencial, solo que va cambiando de ubicación en memoria para tocar los procesos en sí. Pero los está haciendo de uno a uno. Lo que ocurre es que cuando tenemos una planeación de los procesos podemos atender varios procesos a la vez, tal como les contaba en el video anterior el tema del cocinero ahí en la cocina, en la mesa de cocina, que si va a hacer algo en un pastel lo hace una a la vez, no está haciendo cosas simultáneas con otro pastel en la mesa de cocina. Ocurre aquí lo mismo, solo que empieza a darle prioridades y organizar la gestión de los programas, en este caso los pasteles, y lo que va a ocurrir es que va a dar la sensación de que está haciendo cosas de forma simultánea, pero a la larga lo que está ocurriendo es que está haciendo una cosa a la vez, solo que en un orden muy organizado que permite representar esto como si se tratara de algo simultáneo. Entonces por eso se habla de la falsa apariencia de la ejecución simultánea de programas. Entonces eso es básicamente, ¿listo? Entonces los programas pues van a estar puestos, como habíamos dicho, pasan los programas a la memoria RAM y esto se vuelve un proceso. El sistema operativo pues crea las estructuras necesarias, eso ya lo hemos visto en el video anterior, entonces estamos hablando de del bloque de control de sistema y el bloque de control de procesos, ¿no? ¿Se acuerda que eso estaba ya en el video anterior? En esto se reúne pues la lista de descriptores de procesos, que no es otra cosa que los IDs, las identificaciones, un código de identificación, los punteros, el puntero descriptor del proceso, en donde vamos a ubicar digamos, el momento en que está ejecutando algo la CPU. Entonces, si la CPU está ejecutando el proceso 1, pues simplemente el puntero está apuntando a ese descriptor, diciendo el descriptor 1, que es el proceso XYZ, está siendo ejecutado por la CPU. El puntero a la cola que pues muestra que identifica los descriptores, que son otros pues números enteros que identifican los procesos y dicen cuál es el que está esperando para poder ser usado, pues que pueda ser ejecutado por el procesador. Entonces son los procesos que están listos o preparados. Luego vienen los punteros a la cola de descriptores de procesos que no están usando la CPU y que están esperando que se produzca algún evento. Por ejemplo, la finalización de una operación de entrada y salida o una interrupción, lo que sea. Y los punteros a la cola que, pues, de descriptores de procesos que no están usando la CPU para no estar activos, pero que en cualquier momento se pueden activar por una orden y podrían seguir ejecutándose en términos de interrupciones. Entonces, esto ya lo vimos en el video anterior, solamente lo estamos recordando. Es el bloque de control de sistema y para qué sirve. Lo estamos viendo con otras diapositivas como para que vean que
pues otra forma para que tengan en cuenta otra forma de ver los procesos y por si no entendieron el video anterior. De todos modos me pueden preguntar ahora por el Meet. Entonces tenemos acá los estados de un proceso. Ese no lo vimos tan de fondo, pues ahora vamos a tener que procurar memorizar que un proceso puede tener estos 5 estados. ¿Listo? El proceso puede estar como nuevo, ¿sí? Es decir, que el proceso se ha creado en la memoria, o sea, se puso en la memoria RAM para operar. En ejecución, cuando la CPU empieza a operar, ¿sí? Cuando se están ejecutando las instrucciones por parte de la CPU. Es decir, que el proceso ya está creado y la CPU le puso los ojos encima, como se dice. O sea, le empezó a analizar qué está haciendo, qué hace ese proceso, y eso se llama ejecución. Está también el proceso en espera, que es el proceso que está esperando a que se produzca algún suceso, una entrada, una salida, esperando una señal, lo que sea. Están en espera. El que está preparado, que es el proceso que está a la espera de que le asignen un procesador, ¿sí? Y el terminado, que es el proceso que ya salió de operación por parte de la CPU y pues se da como finalizado. Eso es básicamente los 5 estados de un proceso. ¿Listo? ¿Qué información se tiene en un proceso? Pues eso también ya lo habíamos visto, pero recordémoslo. Bloque de control de proceso debe tener el identificador de proceso, que es un código, ¿sí? Un número entero normalmente, el tipo de proceso, qué privilegio tienen, qué prioridad hay, el estado de la CPU, contador de programa, registros, estados de proceso. Todo esto lo vimos en la clase pasada, ¿listo? De pronto no hicimos énfasis en este, que es el de ficheros abiertos, qué archivos están abiertos, ¿sí? Por parte del proceso. Por decir algo, si estamos en un editor de texto, entonces el archivo donde estamos escribiendo, ese es el archivo abierto, que tiene un trato especial, ese lo veremos el lunes, espero yo. Y la jerarquía de procesos, que es padres e hijos funcionando en forma de árbol. Bueno, ¿cuál es el objetivo de tener este bloque de control de procesos y sus datos? Pues la idea es preservar la información del proceso en caso de que su ejecución tenga que ser temporalmente suspendida, lo que llamamos cambio de contexto, ¿sí? Que tiene que ver muchas veces con el tema de la swap que hemos hablado, que digamos no alcanzó la memoria, entonces tocó guardar los datos del proceso e irse al disco duro e implementar esos datos de proceso para seguir trabajándolos en el disco duro a través de lo que llamamos swap. ¿Sí? También por una interrupción, por ejemplo, un hardware que indicó que tocaba detener la operación, se detiene, pero entonces se mantienen los datos mientras que se suple el problema de la interrupción. Cuando ya la interrupción finaliza, entonces podemos continuar con el proceso donde estábamos. Esa es la intención de estos datos. ¿Listo? Las prioridades, pues ese es un mecanismo que permite definir la urgencia con que se debe ejecutar un proceso, ¿sí? Y en esencia las prioridades dan un orden de entrada a ejecución, ¿sí? Entonces básicamente es un número entero, típicamente sin prioridad es un número más grande y con prioridad pues es un número más pequeño. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo que hay que mirar es que la prioridad A, por ejemplo, prioridad A, si es mayor que la prioridad B, entonces A es más prioritario que B. Eso lo habíamos visto también en la clase pasada. Entonces, recuerden eso porque siempre por lo menos yo me confundo. Entonces, recuerden que el que tenga más valor es el que más prioridad tiene. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta prioridad es más alta porque el número que representa la prioridad, que es un número entero, es mayor que la prioridad de B. En este caso, la prioridad de A es más grande que la prioridad de B, por lo tanto, A es más prioritario que B. Por lo tanto, muy probablemente el procesador ejecutará primero a A y luego a B. Tipos de prioridades asignadas por el sistema operativo, asignadas por el propietario, de orden estático, ¿sí? Las de orden estático pues no pueden ser modificadas durante la ejecución del proceso y es establecido dentro del sistema de programación que uno aplique. Simplemente dentro del programa del programa que uno esté armando en lenguaje Java, lo que sea, uno indica esas prioridades.
Normalmente no lo hacemos, ¿no? Normalmente dejamos que el sistema operativo asigne esas prioridades. Y también están las prioridades dinámicas, que pues un proceso puede modificar su prioridad para poder atender adecuadamente a todos los eventos que se produzcan. Entonces puede ir cambiando las prioridades en función de las necesidades. Entonces fíjense el tema de interrupciones. Si una señal de hardware ante un evento ajeno a la ejecución normal del proceso pues se activa, pues a eso le llamamos una interrupción. Tras la interrupción, el sistema operativo debe recuperar la ejecución del proceso en el punto en el que estaba antes. Por eso es que es necesario tener el bloque de procesos y este bloque que estábamos hablando allí, el bloque de control de procesos como tal. ¿Sí? O sea, y el bloque hay otro bloque que es el bloque de control de sistema. ¿Sí? Un bloque de control de sistema. Entonces, en esos dos tenemos que tener presente este tema de las interrupciones. ¿Cómo funciona? Pues básicamente si hay una interrupción, ¿sí? Se hace una copia de estos bloques, particularmente el bloque del proceso, y se mantiene guardado mientras que podemos solucionar el problema de la interrupción. O sea, el sistema operativo mirará qué debe hacer con la interrupción. Por ejemplo, puede ser darle espera al hardware para que termine una operación o lo que sea. Cuando el hardware indique que ya no hay interrupción, se puede continuar con el proceso y entonces simplemente se salta y empieza, digamos, en el espacio de memoria RAM simplemente vuelve y se pone a ejecutar el proceso. ¿Sí? Simplemente se tiene en cuenta en dónde íbamos y se continúa con la operación. Bueno, cambio de contexto. Se produce cuando se requiere la atención de algún servicio del sistema operativo, por ejemplo, las interrupciones, las llamadas al sistema operativo, ejecución de instrucción privilegiada, etcétera. Entonces, la idea es que el sistema operativo interrumpe el proceso, digamos, por una interrupción de hardware, guarda las cosas en términos del bloque de PCB, el bloque de proceso, ¿sí? De control de proceso, y hacemos una ejecución del sistema operativo después para que el proceso continúe normalmente. ¿Sí? Entonces se guardan los datos, se espera que se solucione el problema y vuelve y se activa el proceso, y por eso pues acá en este ejemplo pues a nivel gráfico fíjense que tenemos esta línea aquí, esta flecha que tenemos acá es un proceso y simplemente fue interrumpido porque hubo una llamada al sistema operativo o una interrupción por un hardware. Entonces se guardan las cosas pues se vuelve a colocar en memoria la operación y continuamos con el proceso. O sea, el transcurso de tiempo en que se salva el estado de proceso, se guarda, ¿sí? Y la ejecución de nuevo para reponer en lo que íbamos, a eso se le llama cambio de contexto. Entonces, aquí fíjese que habría un cambio de proceso, eso también ocurre, digamos, cuando hay una llamada o una interrupción, entonces toca hacer otra cosa. Entonces, a cambio de haber un cambio de contexto para esperar simplemente que se resuelvan las cosas a nivel de hardware, por ejemplo. Ocurre más en términos de una llamada de interrupción donde nos toca convocar a otro proceso por alguna razón. Entonces fíjese que vamos en el proceso A común y corriente y de pronto hay una interrupción, se salva el estado del proceso A, ¿cierto? Se repone después a través del proceso B y el proceso B pues queda interrumpido también, salva el estado del proceso B, se continúa y lo que hacemos es reponer el proceso A para continuar. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el proceso A requiere algo del proceso B, ¿sí? Entonces, para poder continuar el proceso A se necesitó algo del proceso B. Entonces, al proceso B se le pide esa información, de pronto toca interrumpir su proceso. Necesitamos capturar lo último que hizo. ¿Listo? Guardamos todos los datos y ya tenemos la información necesaria. Entonces lo que hacemos es, con los datos obtenidos, reponemos a A y que A continúe. Esto es muy común en el tema de hilos, ¿sí? En hilos, por ejemplo, de sincronización de hilos y esas cosas. Por ejemplo, a nivel de sistema operativo, cuando ustedes van a imprimir, ¿sí?
tenemos el proceso de Word, pero entonces cuando yo oprimo el botón de imprimir yo tengo que llamar a la impresora, entonces cojo el driver de la impresora, que sería el proceso B, y le digo que vamos a imprimir, ella hace todo el proceso para recibir los datos, y entonces aquí previamente por este guardado de estados, aquí le vamos a transferir la información de lo que vayamos a imprimir, ejecutamos el proceso B, continuamos con el proceso B que estaba en cola y él simplemente sigue con la impresión, y cuando ella continúa simplemente le decimos aquí al proceso B que listo, que se ha salvado los datos del proceso B diciendo que ya está imprimiendo, y el proceso A se repone con esa información y entonces Word dice que ya se está en proceso de impresión y se continúa. Es un ejemplo, ¿sí? A la larga esto es lo que tendríamos que ver de definición de procesos, interrupciones y cambio de contexto y cambio de proceso. Ahora lo que nos interesa realmente en la clase de hoy es este tema de planificación de procesos. Hoy vamos a tratar de ver, pues para que ya el lunes vamos a poner el primer taller, entonces vamos a ver cómo sería el tema de planificación de procesos en dos formas. La FIFO, que es la que escuetamente les he mostrado ahí en el aula, y de hecho en la universidad alcanzamos a verlo, que no lo hicieron. Y el otro es el de activar el programa más corto, el proceso más corto. Ya vamos a mirar. Primero verifiquemos qué es una planificación, ¿sí? Entonces, los sistemas operativos actuales son multiprogramación, es decir, que están en capacidad de ejecutar varios programas a la vez. Entonces, tener la ejecución de varios procesos al mismo tiempo, porque acuérdense que los programas, cuando se pasan a la memoria RAM, se vuelven procesos. Entonces, multiprogramación es tener en ejecución varios procesos al mismo tiempo para maximizar la utilización de la CPU. Esa es la idea. Los sistemas de tiempo compartido, que serían otras formas de planificación, pues sería conmutar rápidamente la CPU entre procesos en memoria de forma que los usuarios puedan interactuar con los programas en ejecución, ¿sí? Entonces realmente pues esto es lo que está pasando en un sistema operativo moderno. Tenemos multiprogramación porque la multiprogramación nos permite ejecutar varios programas al tiempo, y tenemos que la forma en que se hace es a través de tiempo compartido, ¿sí? Si tengo 5 programas, yo comparto el tiempo de la CPU en los 5 programas. ¿Listo? Y para eso pues se necesita un planificador de CPU, desde el cual los procesos cargados en memoria pasarán a ejecutarse en la CPU con un plan, ¿sí? Le armamos un plan para poder ejecutarlos. Esos planes están representados en algoritmos. Entonces hay que tener presente eso, ¿sí? Entonces el algoritmo inicial que he tratado de, digamos, someramente de hacerlos trabajar en eso es el FIFO, ¿sí? El First In, First Out. Ese algoritmo es uno de los primeros formas de planificación. Entonces, fíjense que tengamos presente eso. Tenemos multiprogramación, sistema de tiempo compartido, y tenemos el planificador de CPU, ¿sí? El planificador pues va a ser a través del algoritmo, un algoritmo que elijamos. Entonces el planificador de CPU decide cuál de los procesos cargados en memoria pasará a ejecutarse por la CPU. El planificador no le da a cada proceso el tiempo de CPU que precisa de forma consecutiva. A eso le llamamos ráfagas de CPU, ¿sí? O sea, no le da a cada proceso el tiempo de CPU que precisa de forma secuencial, ¿sí? Sí, de forma consecutiva, sino que va a decir vamos a darle a este 3 ciclos, entonces vamos a darle un lapso de tiempo de CPU para que opere. Es como si arrendáramos por un tiempo X la CPU para que haga algún proceso. Entonces de eso se trata. Las ráfagas de CPU vienen a ser los lapsos de tiempo necesarios para ejecutar el proceso, ¿sí? Los lapsos de tiempo de la CPU, ¿sí? Entonces podemos hacer unidades en milisegundos en términos de tiempo, unidades de milisegundos, unidades de segundos, qué sé yo. Y entonces de pronto podemos decir a este proceso solo le vamos a dar 3 milisegundos y a este otro le podemos dar 8 milisegundos.
Entonces, de eso se trata el tema de ráfaga de CPU. La sucesión de ráfagas de CPU y operaciones de entradas y salidas pues se deben tener en cuenta para el tema de planificación. Entonces ahí lo que va a suceder es que vamos a mirar en qué momento arranca y termina el programa. Y de acuerdo a eso pues también tendríamos presente cuánto tiempo de CPU va a necesitar cada programa, o sea, cada proceso. Normalmente pues tenemos una agenda de contenidos que viene a ser las colas de planificación, los tipos de planificadores, porque hay varios tipos de planificadores. Un planificador es un pequeño programa del sistema operativo que organiza mediante un algoritmo específico la lista de procesos para ser ejecutados por la CPU. Tengan presente eso. Entonces a eso nos referimos con planificadores. Los criterios de planificación, ¿sí? Y los algoritmos de planificación, que es lo que vamos a ver. Entonces hay colas de trabajos, digamos, muy parecido a lo que sucede con las impresoras. Entonces hay una cola de trabajos que almacenan los procesos que están entrando al sistema y los procesos preparados, ¿sí? Y colas de dispositivos, digamos, para entradas y salidas. Sí, bueno, aquí podemos ver, bueno, no nos compliquemos con este gráfico, ya lo veremos un poco más fácil. Entonces vamos a mirar el tipo de planificadores. Existen planificadores de largo plazo, normalmente el planificador de trabajos, y hay planificadores de corto plazo, ¿sí? El caso de planificador a medio plazo también existen. En el caso del planificador a corto plazo, pues lo que busca es cuáles de los procesos que están ejecutándose, que están por ejecutarse en la memoria RAM, se ejecutarán por parte de la CPU. O sea, los que están esperando en la memoria RAM, cuáles de ellos se van a ejecutar primero, qué orden van a tener. Con apropiación, un proceso puede desalojar a otro de la CPU, es, digamos, darle un cambio de prioridad, y entonces el proceso se sale de la CPU y se pone el que está con una prioridad más alta. Ahí hace parte el tema de las interrupciones y el tema del cambio de contexto. Sí, entonces los procesos con apropiación, es decir, los planificadores con apropiación, pues dan la posibilidad de desalojar a otro de la CPU, un proceso de otro de la CPU. Y sin apropiación, el proceso que ocupa la CPU no puede ser desalojado hasta que se termine, ¿sí? Este pues obviamente es más sencillo, pero hoy día pues obviamente en los sistemas operativos vamos a trabajar esto, se vuelve más inteligente. La posibilidad de cambiar las prioridades de los procesos que están en memoria. Entonces, también tenemos los planificadores a mediano plazo. Entonces están los de intercambio, que eliminan procesos de la memoria dejando de contener, de darle pues contingencia a la CPU para luego volverlos a cargar. ¿Listo? Simplemente está encargado es de quitar y poner operaciones en la CPU. Para mejorar la combinación de procesos de entrada y salida, y pues hay unas restricciones de memoria en términos de tamaño. Entonces, si estamos con mucho espacio, con mucho espacio ocupado, entonces lo que se hace es sacar procesos que no sean de alta prioridad para que haya espacio para operar procesos más complejos. Esa es la idea. Entonces esos son los de mediano plazo. Conclusión, nosotros tenemos planificadores que son a la larga un programa que es parte del sistema operativo, que tiene la funcionalidad de organizar, digamos, la atención de los procesos, ¿sí? La atención de los procesos por parte de la CPU. Bloqueamos aquí a la gente porque esto sí. Silenciar. Bueno. Sí. Bueno, continuemos. Entonces, elimina procesos de la memoria y está, listo. Para mejorar la combinación de procesos de entrada y salida y limitados por la CPU y las restricciones de memoria. O sea, este es el caso del planificador a medio plazo. Entonces, recuerden simplemente que existen varias formas de planificación.
y por lo tanto existen varias formas de planificadores. Estas son las tres básicas, ¿sí? Pero a la larga lo que hacen es organizar a los procesos para indicar quién va primero, quién va de segundas, quién va de terceras. ¿Listo? Esa es la intención. En términos de que la CPU los atienda. ¿Listo? Entonces es como cuando uno entra a un banco y entonces hay una prioridad, por ejemplo, para los señores de tercera edad. Entonces los señores de tercera edad entran por una cola especial y nosotros entramos todavía los que no somos tan viejos, entonces entramos todavía por la cola que es de estas largas y bueno, y por supuesto le están atendiendo primero a los viejitos y después nos atienden a nosotros, o a la larga a nosotros nos van a atender más lentamente que a los ancianos. Ese es un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre en un banco. ¿Quién hace eso? Un señor, puede ser el celador, por ejemplo, en el banco, y ese señor en ese momento vendría a ser un planificador de atención, ¿sí? Los cajeros vendrían a ser la CPU. Esa es la idea. ¿Listo? Eso es como un símil ahí como para que se guíen. Bueno, el planificador a medio plazo, pues aparte de hacer estas cosas de intercambio y mejorar la combinación de entradas y salidas y tener control de las limitaciones de la CPU y las limitaciones en términos de tamaño de memoria, también tiene un control de tiempo de servicio. Y el tiempo de servicio hace referencia al tiempo de carga en memoria y el tiempo de espera en cola de los procesos preparados, más el tiempo en CPU, que vendría a ser el tema de las ráfagas de CPU, y el tiempo consumido en operaciones de entrada y salida. El tiempo de ejecución, que es el tiempo de CPU, más el tiempo consumido en operaciones. Ahorita hacemos un ejemplo muy breve con FIFO y para que lo vean. Entonces, el tiempo de ejecución, tiempo en CPU, más el tiempo consumido en operaciones de entrada y salida, y el tiempo de procesador, tiempo de ejecución de la CPU. Y también tenemos tiempos de espera, que es el tiempo en cola de procesos preparados, más tiempo consumido en operaciones de entrada y salida. Entonces tenemos un rendimiento que estaría dado por esta formulita, que es el tiempo de la CPU de todos los procesos y el tiempo total de la CPU. Y la eficiencia pues estaría dada en el orden en que nosotros hacemos los procesos. ¿Listo? Entonces fíjense que esto lo vamos a ver ya con calma en cada... Simplemente es como por mostrarles que son... ¿A qué nos referimos con tiempo de servicio, tiempo de ejecución, tiempo de procesador, etcétera? ¿Sí? Aquí el tema es que estos son criterios para la planificación. ¿Listo? Estos son criterios para la planificación. Entonces, un planificador a mediano plazo, un planificador a corto plazo o un planificador a largo plazo van a tener estos criterios para operar. ¿Listo? Eso es lo que toca que tengan presente ahí. ¿Listo? Entonces, los criterios para elegir un algoritmo de planificación, repito, son tiempo de servicio, tiempo de ejecución, tiempo de procesador, tiempo de espera, y podemos hacer cálculos de rendimiento y eficiencia. Por ejemplo, la eficiencia sería el número de procesos ejecutados por unidad de tiempo. Y el rendimiento pues sería la división entre tiempo de CPU de todos los procesos y el tiempo total de la CPU, y ahí tendríamos un valor que nos indicaría qué tan rendidor es la CPU y la ejecución de la planificación. Es importante el tema de planificación es precisamente por eso, porque ahí podemos mejorar las velocidades de respuesta del sistema operativo. Entonces fíjense que los algoritmos de planificación pues son estos. Este es el FIFO. Acá le llaman First Come, First Served, o sea, el primero que viene es el primero que es servido, que es ejecutado o solucionado. Es el mismo FIFO, ¿listo? Es el mismo FIFO. El First In, First Out, ¿listo? El primero que entra es el primero que sale. Aquí le llaman, el primero que llega es el primero que es atendido. El round robin, que es como procesos que van a quedar de forma, si ya vieron listas ahí en estructura de datos, estaríamos refiriéndonos a procesos que están en una lista circular y que simplemente se van ejecutando uno a uno. Y luego cuando se termina de ejecutar pues arranca de nuevo, o sea, si tenemos 10 procesos llegamos de 1 a 10 y luego arrancamos otra vez con 1 y vamos recorriendo otra vez de 1 a 10. Y este que es el que también vamos a tratar de ver hoy, que es el de
el trabajo más corto es el primero que se atiende, ¿sí? El trabajo más corto es el primero que se atiende. En otras palabras, el proceso más pequeño es el que se atiende primero. Esta es una estrategia de planificación. Estos son algoritmos. También están los planificadores con prioridades. Está el planificación mediante colas multinivel y planificación mediante colas multinivel realimentadas. ¿Listo? Vamos a mirar este a fondo y este. ¿Listo? No tanto el road robin, sino este primero. O sea, este y este. Entonces miremos. Miremos en teoría cómo funciona. Se asigna en primer lugar, en el caso de FIFO, ¿sí? El algoritmo FIFO para planificación de procesos, se asigna en primer lugar la CPU al proceso que primero lo solicite. ¿Listo? Cuando el proceso entra en la cola de procesos preparados, su bloque de control de proceso se coloca al final de la cola de FIFO. ¿Sí? Cuando la CPU queda libre, se asigna al procesador, al proceso cuyo bloque está al principio de la cola. ¿Sí? O sea, palabras más, palabras menos, al procesador le indicamos que de acuerdo al PSB, es decir, al bloque de control de proceso, recuerden que cada proceso tiene un PCB, ¿listo? Cada proceso tiene un PCB. Y entonces simplemente se le coloca al final de la cola porque pues es el último que llegó, ¿sí? Entonces hay unos que están primeros, es como hacer la cola en el banco, ¿listo? Igual. Entonces ahí tiene ese orden. Simplemente cojo el PCB, que es el que tiene los datos del proceso, lo coloco en la última posición de todos los demás, porque él fue el que llegó ahorita. Entonces hay otros que llegaron previamente, entonces están de primeras. Luego, el tiempo medio de espera en la cola varía significativamente si la duración de las ráfagas de CPU de los procesos es muy variable, porque puede suceder que para los procesos que estamos atendiendo al principio las cosas sean rápidas, para otros sean lentas, para otros sean término medio, etcétera. Entonces va cambiando de acuerdo a la atención, ¿sí? Lo mismo que sucede en un banco. Hay una persona que hace una consignación, hay otro que de pronto quieres consultar el saldo, hay otro. Entonces para ese tipo de cosas hay procesos que se demoran más y otros que se demoran menos, y de eso se trata, ¿sí? Entonces cuando la CPU queda libre, pues se asigna el procesador al proceso cuyo PCB está al principio de la cola y se quita de la cola, ¿no? Entonces cogemos el PCB, se le da al procesador y por supuesto ya no queda en la cola, sino que está en proceso. Es decir, que quedó en la memoria RAM, listo, y la CPU está operándolo. El tiempo medio de espera en la cola varía significativamente, ya le habíamos hablado de eso, y se produce un efecto convoy, es decir, uno detrás de otro. Procesos intensivos en entrada y salida están esperando a que el proceso con ráfaga de CPU larga deje libre el procesador, y las consecuencias son que la utilización de la CPU y dispositivos de entrada y salida de menor que la que se conseguiría si se permitiera a los procesos más cortos ejecutarse primero. Entonces hay una utilización de la CPU y dispositivos en menor, o sea, no hay un desgaste tan amplio del procesador en términos de tiempo. Vamos a tener unas duraciones de proceso, o sea, más cortas por este efecto de hacer FIFO, ¿sí? Y entonces simplemente no tenemos en cuenta el tema de qué tamaño sea el proceso, sino lo que nos interesa es qué tiempo le vamos a dar, ¿sí? Entonces, ¿qué ráfagas de CPU vamos a darle a cada caso? En un algoritmo colaborativo sin apropiación, entonces inapropiado para sistemas de tiempo compartido, esta es, digamos, su utilidad, ¿sí? El algoritmo asocia a cada proceso la duración de su siguiente ráfaga. Bueno, espérenme porque ya se me fue la mano acá. Lo que estoy diciendo aquí es que el algoritmo colaborativo sin apropiación, colaborativo hace referencia a que hayan usos de tiempo compartido de la CPU por parte de varios procesos a la vez, ¿sí? Pues aquí no es apropiado, no es bueno trabajar FIFO para eso, ¿listo? Y este sería, digamos, las características de FIFO.
todo esto. Sí, el mecanismo. Vamos a mirar, a ver si lo tengo yo aquí a la mano, para que entiendan FIFO. A ver, ¿dónde lo dejé? A ver, aquí. Yandex, miremos aquí. No, ni minuto. Vamos a sistema operativos. Aquí está. Miremos el FIFO. Entonces resulta que el FIFO, voy a ponerlo acá. Normalmente la forma de trabajar FIFO es con esta forma de tabla. ¿Listo? Fíjense que al trabajo le vamos a dar una identificación. Trabajo viene a ser lo mismo que proceso. Entonces tenemos el proceso o trabajo A, B, C, D, E. Y previo al ingreso a memoria RAM tenemos que mirar cuántas ráfagas de CPU necesitan y qué tiempo de llegada va a tener. ¿Sí? Fíjense que aquí están en desorden. Digamos, el trabajo A o el proceso A va a tener un consumo de tiempo de CPU de 3 unidades de tiempo, es decir, 3 ráfagas de CPU, y el tiempo de llegada es de 2. Todo esto es en unidades de tiempo cualquiera, milisegundos, segundos, lo que sea. ¿Sí? Por eso hablamos de unidades de tiempo genéricas. Fíjese que el trabajo B va a tener una sola ráfaga de tiempo de CPU, y vamos a tener un tiempo de llegada en 4. C va a estar con una ráfaga de tiempo de 3 y es el que primero llega. Fíjese que el tiempo de llegada 0. La D, ¿sí? D va a estar con referencia a, digamos, 4 ráfagas de tiempo y tiempo de llegada 1. Y E tiene una ráfaga de tiempo de 2 y tiempo de llegada de 3. Voy a ver si paso esta tablita para poder rayar. Espérame un momentico, hacemos una cosa acá. Abrir con otra aplicación, digamos Drawing. Listo, aquí lo abrí con el Drawing, que nos permite pues hacer rayitas. Entonces, fíjese esto, la idea de FIFO es que se asigna en primer lugar la CPU al proceso que primero la solicite. Entonces, como tenemos un control de tiempo de llegada, fíjese que este es el tiempo de llegada. Entonces, mire que el que entra primero, venga, rayamos acá con un lápiz de estos, a ver, con este. Fíjese que C tiene un, a ver, esto siempre es enredadito. No, ya, listo. C, estábamos diciendo, es que esta cosa siempre... C tiene un tiempo de llegada de 0. ¿Listo? Tiempo de llegada de 0. Por lo tanto, es el que vamos a poner acá de primeras. ¿Sí? Fíjense que este es nuestro plan. ¿Listo? Vamos a poner. Es decir, esto que está aquí es nuestras tareas, y ahí es una especie de descripción de qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras tareas. Y lo que vamos es a planificar cómo vamos a atenderlas. ¿Listo? Eso es lo que hace un planificador. Entonces, recuerden, el planificador es un software que es parte del sistema operativo y que coge las tareas, es decir, los trabajos, los procesos como tal, y los organiza para que los atienda la CPU en un orden en específico. En este caso, como estamos usando FIFO, cogemos esta tabla, buscamos cuál es el que primero llega y encontramos que este es el que primero llega. ¿Listo? Entonces lo ponemos acá de primeras. Y vemos que tiene una ráfaga de tiempo de CPU de 3. ¿Listo? Entonces por eso acá tenemos, colocamos que va de 0 a 3. O sea, él se va a gastar, va a arrancar de primeras y termina en 3 unidades de tiempo su trabajo. Eso es lo que tenemos planillado en este caso. ¿Listo? Esa es la idea. Ok, ahora miremos el que sigue. El que sigue, pues vamos en tiempo de llegada, resulta que el 0, después sigue 1, fíjese que el que sigue es D. Y por eso lo colocamos acá. ¿Sí? Entonces fíjense que D va a arrancar con 4, va a tener 4 ráfagas de tiempo de CPU. Entonces lo que va a ocurrir es que cogemos la
el último que se atendió, que fue C, ¿cierto? Tiene tres ráfagas de tiempo y le incluimos las 4. O sea, 3 más 4 de D nos da 7, por eso colocamos este 7 acá. ¿Sí? Entonces ahí lo que está ocurriendo es que del análisis que estamos haciendo en términos algoritmos es que D va a tener 4 ráfagas de tiempo de CPU, pero va a arrancar a partir de 3 porque es cuando se acaba de operar C. ¿Listo? O sea, la CPU deja de operar C en 3 unidades de tiempo. Entonces a partir de ahí se va a dedicar a D, que es es el segundo que llega. ¿Sí? Es por eso que está ahí. Y por las unidades de tiempo, sabemos que arranca en 3 y termina en 7 porque las unidades de tiempo, digamos, de ráfaga de CPU es 4. Entonces 3 más 4, 7. ¿Sí? 3 más 4, 7. Ahí está. Luego miramos quién sigue. Fíjense que estamos en 1, después sigue 2. Ah, entonces resulta que es la A. Entonces ahí simplemente decimos, ah, bueno, después de atender a C y D, va a atender a A. Después de 7 unidades de tiempo, y como A se demora 3 unidades de tiempo en CPU, entonces lo que va a ocurrir es que se va a gastar 10. O sea, vamos a gastar ya 10 unidades de tiempo en el procesador para atender a A. ¿Listo? Esa es la idea. Fíjense que realmente lo que va a suceder es que el procesador va a gastar en A 3 unidades de tiempo, de 7 a 10. ¿Sí? Pero en conjunto está atendiendo toda la tabla de trabajo, ya va en 10 unidades de tiempo. ¿Listo? Entonces ese es el tema. Luego va con el que sigue, que es E, que es el 3. ¿Sí? Y entonces simplemente tiene dos ráfagas de tiempo. Entonces va de 10 más 2, 12. ¿Sí? Y ahí entonces que tenemos que E va a ser atendido entre 10 y 12 unidades de tiempo. Y ya iríamos con 12 unidades de tiempo aquí. ¿Cierto? O sea, todo esto ya se ha operado en 12 unidades de tiempo. Y al final, el último, el que llegó de últimas fue 4, perdón, B, que tiene 4 unidades de tiempo de llegada. Entonces arranca de últimas porque es el que tiene un tiempo de llegada final último. O sea, es el que tiene el mayor número en términos de tiempo de llegada. O sea, llegó de últimas. Pero tiene una unidad de tiempo en ráfaga de CPU, es decir, que va a gastar una unidad de tiempo de CPU. Entonces va de 12 a 13. Conclusión, esta tabla que está aquí, que es de trabajos, o sea, la lista de trabajos que le dieron al planificador, se puede resolver con FIFO en esta cantidad de tiempo, en 13 unidades de tiempo. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar el tema de eficiencia y de gestión, cómo nos fue. Entonces, fíjense que a la larga tenemos tiempo total 13 unidades de tiempo. Tiempo de espera. ¿Cuánto le tocó a cada trabajo, a cada proceso esperarse? Por ejemplo, en el caso de A, le tocó esperarse 5 unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tiene que hacerse es mirar los tiempos de CPU que hay aquí. ¿Sí? Que serían 3 y D sería 4, nos da 7. Y entonces esto es los tiempos de espera. Pero borramos acá. Este tiempo de acá, este 7 corresponde a las unidades de CPU en tiempo, unidades de tiempo de ráfaga de CPU de C y de D. ¿Sí? Eso me da 7. ¿Por qué? Porque C se gasta 3, mientras que D se gasta 4. ¿Sí? 3 y 4, 7. Entonces ese valor inicial que está ahí es de ahí, de ese 7. Ese 7 es de la suma de las ráfagas de CPU de C y D, porque estamos analizando A. Entonces previamente A tiene que esperarse la ejecución de C y D, por eso tenemos 7. Y le quitamos 2 porque, a ver, aquí, ¿dónde es que está? Un momentico. Porque el A tiene un tiempo de llegada de 2. A tiene un tiempo de llegada de 2.
Entonces, lo que hacemos es que cogemos a este tiempo que se gastó acá y le quitamos 2 porque él puede empezar a hacer la cola antes de que terminen de ejecutar, que eso es lo que normalmente ocurre en las colas de los bancos. Vuelve y juega. Ya están atendiendo a alguien allá, pero yo ya estoy haciendo cola. En este caso, pues yo llegué y me tocó esperarme un tiempo, que es 7 unidades de tiempo para que me atendieran, pero yo estaba antes en la cola. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente le resto al tiempo que demoraron C y D, el tiempo que demoraron C y D en ser atendidos, que fue 7, ya saben cómo, por qué, menos el tiempo de llegada, que es 2. Y entonces el tiempo de espera para A, es 5. ¿Listo? El tiempo de espera de A es 5. Entonces es así como funciona. Miremos ahora B, miremos el caso de B. En B, resulta que B pues le tocó esperarse todo esto. ¿Sí? Entonces fíjese que a B le tocó esperarse las 12 unidades de tiempo de CPU correspondientes a C, D, A y E. ¿Sí? Entonces aquí de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 10, eso ya hicimos esa cuenta y por eso colocamos, mire, aquí da 3, 7, 10, 12. Y acá el 12 es el que colocamos acá, o sea, esa es otra forma de verlo, ¿no? Entonces, este 12 de acá, pues es este 12 de acá. ¿Sí? Pero, ¿a qué corresponde ese 12? Lo que quiero que vean es a qué corresponde. A que de aquí, de C, gastamos 3. ¿Listo? Y a ese 3 le sumamos el 4 de D. Entonces 3 y 4, 7. ¿Listo? Y a A, que se gastó 3, entonces nos va a dar 10. Y E se va a gastar 2. Y la sumatoria de todo esto me va a dar 12. Entonces es por eso. Entonces tenemos este 12 y B se va a gastar 12 menos su tiempo de llegada, que es 4. ¿Sí? Ve que su tiempo de llegada es 4. Entonces 12 menos 4 me da 8. Entonces se gastó 8 unidades de tiempo este señor. Le tocó, el tiempo de espera de él fue 8. ¿Listo? Esa es la idea. Fíjense que C, en el caso particular C, pues él llegó de primeras, entonces no tuvo tiempo de espera. ¿Sí? No hay nada atrás, está en 0, arranca en 0, no espero nada. ¿Sí? Y su tiempo de llegada pues fue de primeras, es 0 también, entonces 0 menos 0 pues 0 y ya. No tuvo que esperar a nadie y su tiempo de llegada fue 0, entonces no hay problema. ¿Listo? Bueno, es así como funciona. Miremos entonces, así se hace con todos los procesos. Fíjense que aquí se hace con A, B, C, D, E, ¿sí? Que en este caso lo llaman trabajo. Aquí está. Entonces simplemente esos trabajos, ya vamos a mirar los tiempos, ahí ya podemos ver qué tanto se esperó cada quien. ¿Listo? Y los tiempos de retorno pues son sencillos. Fíjense que A es el tiempo que se demoró en términos de tiempo directo, que es simplemente el valor de 10, que es donde quedó asignado todo, 10. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a B, es 13. ¿Sí? O sea, para B es 13. ¿Sí se fijan? Entonces, ahí se puede mirar. Y, por ejemplo, para el caso de C es 3 porque se gastó 3 unidades de tiempo. A pesar de que llegó de primeras, pues su tiempo de retorno, recuerden, retorno igualito que en las funciones y esto de programación, en los métodos. Su proceso se demoró 3 unidades de tiempo. ¿Listo? En el caso de C. Ok, listo. Entonces ahí ya tenemos los tiempos de retorno. Ahora podemos calcular el tiempo medio de espera de cada proceso y simplemente es la sumatoria por la cantidad, dividido la cantidad de procesos que se atendieron. En este caso simplemente decimos los tiempos de espera, los sumamos, 5 más 8 más 0 más 2 más 7, dividido 5. Y eso me da, bueno, en este caso me está dando 4 unidades de tiempo. ¿Sí? Quiere decir que en promedio, cada proceso que es atendido por esta CPU se va a demorar 4.4 unidades de tiempo en promedio. ¿Sí?
Y el retorno, los retornos, pues va a ocurrir lo mismo. Los tiempos de retorno van a ser, en este caso, 9 unidades de tiempo y corresponderán simplemente a la suma de 10 más 13 más 3 más 7 más 12, que son los tiempos en que se demoraron en responder cada programa, cada proceso. Divido 5 porque son 5 procesos y me da 9 unidades de tiempo. Entonces ahí con esto ya estamos estableciendo los tiempos de espera para cada proceso, los tiempos de retorno para cada proceso y los promedios de espera y de retorno para toda la operación de estas 5 trabajos que hay ahí. Eso es FIFO. ¿Listo? Así es como funciona FIFO. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. La idea es que ustedes tengan claro cómo funciona un planificador. Ya sabemos FIFO. La próxima clase vamos a ver el que sigue, que es el Shortest Job First. El trabajo más corto es el que primero atiendo. Y la idea es que el taller que van a hacer es comparar estos dos, FIFO y SJF. ¿Sí? Estos dos algoritmos de planificación y verificar cuál sería mejor en casos particulares. Entonces, eso sería lo que tocaría mirar. Entonces, conclusión, ya vieron la definición de planificador y ya saben bien el tema de procesos. Aquí estamos gestionando los procesos en términos de encolamiento de procesos para que la CPU los opere. Y estamos viendo el primer algoritmo FIFO, ¿sí? Y ya vimos que hay otros varios por ejemplo, el round robin y el RR. Bueno, en fin, hay varios otros que vamos a ver en el transcurso del semestre. Y la intención es que hagamos unos simuladores de esto, de comportamiento de esto. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí. Los espero a la hora de clase y si hay dudas, pues me van diciendo. ¿Listo? Que pasen buena tarde.